Saludos, mi nombre es Manuel Ojito Rivera, del SEAT Santa Marta, del programa de Administración en Salud. La siguiente presentación es de la materia de Biología Celular y Molecular, donde el día de hoy vamos a hablar sobre las 4 biomoléculas orgánicas. Esto está bajo la revisión de la tutora Mayerly Lucías Paredes. Hablaremos sobre lo que son las biomoléculas orgánicas, eh, donde las cuales están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. Eh, También tienen compuestos orgánicos, donde el carbono forma un total de 4 enlaces covalentes que pueden unirlo a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. El átomo que se une al carbono puede ser otro carbono o un elemento distinto, como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. La unión entre átomos de carbono puede dar lugar a estructuras moleculares complejas, incluyendo cadenas lineales, cadenas ramificadas o ciclos. Esto hace de este elemento el más versátil de todos los de la tabla periódica, dando lugar a una enorme variedad de compuestos de la que se benefician los seres vivos. Una célula puede contener en torno a unos 1000 tipos diferentes de pequeñas moléculas, y esas sustancias están presentes en prácticamente todos los tipos de células e incluyen lo que son los 20 aminoácidos que forman las proteínas, los nucleótidos que componen los ácidos nucleicos, los carbohidratos y sus derivados, fosforilados y lo que son los lípidos. Además de las moléculas orgánicas pequeñas, las células utilizan otras de mayor tamaño para llevar a cabo su función, las cuales se definen a continuación. Ahora hablaremos de lo que son los lípidos, que son sustancias insolubles en agua, que forman parte de las membranas biológicas y que se utilizan como reserva de energía o aislamiento térmico. Algunos deben ser consumidos en la dieta vitaminadas, liposolubles, y otros realizan funciones hormonales. Los ácidos grasos son los lípidos que absorbemos como nutriente de los alimentos. Los orgánicos lo usan para formar compuestos complejos como los triacilglicéridos, que se usan como reserva energética, o los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares. Sobre las características, eh, que son lo que son los saturados y los insaturados. Los saturados se encuentran principalmente en los alimentos provenientes de los animales, como lo son la carne, los productos lácteos, pero también se encuentran en las comidas fritas y en algunas comidas envasadas. Las grasas saturadas no son saludables porque aumentan los niveles del colesterol en el cuerpo y aumentan el riesgo de padecer enfermedades al corazón. Muchas grasas saturadas son grasas sólidas que pueden verse como la grasa de la carne. Hablaremos de los insaturados, que son simplemente aceites líquidos transformados en grasas sólidas durante el procesamiento de las comidas. También hay pequeñas cantidades de grasas insaturadas que se encuentran naturalmente en la carne y en algunos productos lácteos, pero las grasas insaturadas que se encuentran en los alimentos procesados son más nocivas para la salud. También tenemos lo que es la clasificación de los lípidos. Antes de hacer la clasificación, quería hablarle sobre la definición de lo que es la saponificación, la cual consiste en la unión de un ácido graso con una base fuerte, normalmente para obtener una sal de ácido graso, conocida como jabón, y con liberación de una molécula de agua. Ahora pasaremos a hablar de lo que son los lípidos saponificables.
los cuales son aquellos que por hidrólisis dan ácidos grasos y por tanto pueden realizar la reacción de saponificación en presencia de alcálisis o bases, dando lugar a un sal de ácido graso y se clasifican así. Los lípidos saponificables se clasifican por aciglicéridos, que se llaman también glicéridos y son esteres de un alcohol polivalente, la glicerina, con 1 o 2 o 3 ácidos grasos. Tenemos los céridos, que son esteres de un ácido graso con un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Tienen función protectora y de revestimiento. Son insolubles en agua y forman láminas impermeables protectoras. Esto, para darle un ejemplo, protege lo que es la piel, el cuero cabelludo, el pelo, en las aves, las plumas, y en los árboles, lo que son las hojas y los frutos. Tenemos lo que son los lípidos complejos o heterolípidos, los cuales son moléculas compuestas por componentes lipídicos y otros no lipídicos. Estos se encuentran formados la bicapa lipídica de las membranas celulares, por lo que también se les llama lípidos de membrana. Tenemos lo que son los fosfolípidos, glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, los cuales están formados por una glicerina más 2 ácidos grasos más un ácido fosfórico, que constituye el ácido fosfatídico. Tenemos lo que es los fosfolípidos, esfingofosfolípidos o fosfoesfingolípidos, los cuales están formados por un alcohol, esfingosina, más un ácido graso, más un ácido fosfórico, más un alcohol animado. La esfingosina y el ácido graso constituyen la ceramida. Tenemos lo que es los glucolípidos, esfingolípidos, los cuales están formados por una ceramida unida a un glúcido y pueden ser cerebrósidos y ganglicidos. Hablaremos también de lo que es los glucólidos, gliceroglucólidos, los cuales están formados por una glicerina más 2 ácidos grasos más monosacáridos, los cuales forman parte de las membranas bacterianas, de lo que son los lípidos insaponificables, los cuales son aquellos que por hidrólisis no dan ácidos grasos y por tanto no realizan la reacción de saponificación y tienen una clasificación así, los cuales son terpenos o isoprenoides, que están formados por la polimerización de moléculas en isopreno y son lípidos vegetales según el número de moléculas de isopreno, los cuales se denominan así: los monoterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos y politerpenos. Tenemos lo que es los esteroides, los cuales son derivados del ciclopentano perhidroestreno o esterano. Son moléculas muy activas que intervienen en el metabolismo celular. Tenemos lo que es la prostaglandina, que son una clase especial de ácidos grasos insaturados. Son hormonas locales y sintetizadas en el mismo lugar donde ejercen su acción a partir de los lípidos de las membranas. Son vasodilatadores arteriales relacionados con inflamaciones, los cuales provocan agregamiento plaquetario e intervienen en la contracción de las musculaturas lisas. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la función, como lo demuestra mi gráfica. Hablaremos primero de lo que es la función energética, la cual es la principal reserva energética del organismo, ya que proporciona 9,4 kilocalorías sobre gramos. Si utilizamos los glúcidos como elementos de reserva, nuestro peso aumentaría mucho, lo que dificultaría la movilidad
ya que estos proporcionan 4 kilocalorías sobre gramos. Esta función es propia de los ácidos grasos y acilglicéridos. También hablaremos de lo que es la función estructural, la cual forman parte de las membranas celulares, lo que son los fosfolípidos o glucolípidos y el colesterol. El revestimiento e impermeabilidad de los heridos, de la protección térmica y mecánica. Las grasas son un buen aislante térmico. Podemos colocar un ejemplo, lo que son en animales, las focas. Ellas utilizan lo que es la función estructural. Hablaremos de lo que es la función dinámica y biocatalizadoras, que son vitaminas lípidas, ácidos biliares y hormonas de esteroides, las cuales son ácidos grasos que transportan las grasas y facilitan la absorción intestinal. Hablaremos de lo que es la función de reserva de agua, los cuales son lípidos que representan una importante reserva de agua al poseer un grado de reducción mucho mayor a de los hidratos de carbono. La combustión aeróbica de los lípidos produce una gran cantidad de agua. Eso también se puede decir que, como ejemplo, que los camellos también utilizan lo que es la función de reserva de agua. Hablaremos por último sobre la función de producción de calor, los cuales en algunos animales hay un tejido adiposo especializado que se llama grasa parda o grasa marrón. En este tejido la combustión de los lípidos está desacoplada de la fosforilación oxidativa, por lo que no se produce trifosfato de adenosina y la mayor parte de la energía derivada de la combustión de los triacilgliceroles se destina a la producción de calor. También se puede dar un ejemplo en lo que son los murciélagos y los osos. Por segunda parte, el segundo tema, hablaremos de lo que son los carbohidratos. Se puede decir que los carbohidratos son las principales moléculas que almacenan energía en la mayoría de los seres vivos y también son constituyentes estructurales de las paredes celulares. Por otro lado, también son importantes en procesos de reconocimiento celular, incluyendo la adhesión de células vecinas y el transporte de proteínas a su destino intracelular final. Químicamente, los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos de lo que son las características de los carbohidratos, los cuales son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. También son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. También se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Realizan importantes funciones estructurales y metabológicas. Más abundantes moléculas en la Tierra, los polímeros de carbohidratos sirven como elementos estructurales y protectores en las paredes celulares de las bacterias y plantas. Lubrican uniones esqueléticas, permiten adhesión entre las células y por último la oxidación de esto es la principal ruta de obtención de energía. Ahora pasaremos a hablar lo que es la clasificación de los carbohidratos. Como lo pueden observar en mi tabla, hablaremos de lo que son los monosacáridos, los cuales son átomos que se reacomodan de tal forma que donde había un grupo aldehído o cetona aparece un grupo hidroxilo, el cual puede ubicarse por debajo o por encima del plano de la molécula.
Hablaremos de los disacáridos, que son dos monosacáridos, los cuales pueden unirse cuando se llevan a cabo una reacción de condensación, en las que ambas moléculas se ligan por medio de un enlace llamado glucosídico, formando un nuevo compuesto llamado disacárido. Lo que son los trisacáridos se encuentran en muchas plantas leguminosas como los frijoles, la col, el brócoli, y también está formada por una molécula de galactosa unida a una de sacarosa por un enlace glucosídico. Por último hablaremos de lo que son los polisacáridos, los cuales están constituidos por un gran número de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos, constituyendo largas cadenas donde los polisacáridos pueden ser homopolímeros. Esto quiere decir que cuando la unidad repetitiva es un solo tipo de monosacárido, o heterpolímeros, cuando las unidades repetitivas están constituidas al menos por dos monómeros diferentes. Hablaremos ahora sobre lo que son las funciones de los carbohidratos, de los cuales están representados por lo que es la energética, que son carbohidratos los cuales funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. También ahorran proteínas. Esto pasa al usarse los hidratos de carbono como gasolina. Se deja a un lado el uso de las proteínas con este fin, ya que estas puestas a ser utilizadas para muchas otras funciones. También forman parte de los tejidos importantes. Estos tejidos conectivos y nerviosos también se encuentran en las moléculas del ADN y trifosfato de adenosina, un nucleótido necesario para obtener energía. También previenen los cuerpos cetónicos. Esto quiere decir que cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo que se producen unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Estos en abundancia pueden provocar arritmias cardíacas y una posible osteoporosis. Por último tenemos lo que es la reguladora, perdón, lo que es la celulosa, que se encarga de regular el tránsito intestinal, teniendo además de este otros efectos beneficiosos para la salud. Hablaremos de qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Estos son unos biopolímeros de elevado peso molecular, los cuales forman otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Desde el punto de vista, se puede decir que los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales unidos por enlace ester de fosfato sin periodicidad aparente. Hablaremos ahora de lo que son las características de los ácidos nucleicos, los cuales están constituidos por nucleótidos. Contienen toda la información acerca del genoma de los organismos, tienen diferente y específica localización subcelular y también son fundamentales para la vida de los organismos. La clasificación de los ácidos nucleicos son
el ADN, los cuales almacenan y transmiten la información genética, donde se dirige el proceso de síntesis de proteínas, el cual constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar las proteínas. Hablaremos de lo que son las funciones de los ácidos nucleicos, donde hablaremos de lo que es la duplicación del ADN para transmitir información a las siguientes generaciones por medio de los cromosomas, los cuales están asociados del DNA y proteínas. Hablaremos también de lo que es la transcripción del ADN, que sirve para formar ARNM principalmente, pero también RNAR, RNAT y RNAN. Tenemos lo que es la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARNM a proteína. Por último, tenemos la capacidad de cierta mutación química, la cual para conseguir nueva variabilidad genética y por tanto fuente de evolución en las especies. Bueno, ahora hablaremos de lo que son las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteínas fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Las características de las proteínas. Se puede decir que son biomoléculas orgánicas más abundantes, las cuales representan el 50% del peso seco. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en muchos casos azufre. En ellas se expresa la información contenida en los genes. Debido a la gran variabilidad genética, existen en las células una gran variedad de proteínas. También todas estas proteínas están constituidas por un conjunto básico de 20 aminoácidos. También son las responsables de la mayor parte de las estructuras y de las acciones vitales de los organismos. Hablaremos ahora de lo que son las clasificaciones de las proteínas, donde tenemos lo que son los holoproteínas o proteínas simples, las cuales son proteínas formadas únicamente por aminoácidos. Pueden ser globulares o fibrosas, donde globulares, las cuales se caracterizan por doblar su cadena en una forma esférica, apretada o compactada, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera. Fibrosa. Son proteínas fibrosas que presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Tenemos también lo que son los heteroproteínas o proteínas conjugadas. Estas están formadas por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico que se denomina grupo prostético. Y existen los siguientes tipos: lo que son los glucoproteínas, las cuales son moléculas formadas por una fracción glucídica y una fracción proteica unidas por enlaces covalentes. También tienen lo que son las lipoproteínas, las cuales son complejas
macromoleculares esféricas, formando por un núcleo que contiene lípidos apolares y una capa externa polar formada por fosfolípidos. Tenemos lo que son los nucleoproteínas, que son proteínas estructuralmente asociadas con un ácido nucleico que puede ser ARN o la ADN. Las cromoproteínas, estas también poseen como grupo prostético una sustancia coloreada, por lo que reciben también el nombre de pigmentos. Hablaremos de lo que son las funciones de las proteínas, las cuales son específicas de cada tipo de proteína y permiten a las células defenderse de agentes externos para mantener su integridad, controlar, regular funciones y reparar daños en sí mismos. Las funciones de las proteínas tenemos las siguientes: los que son la estructural, la cual son proteínas de gran importancia, ya que forman tejido de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Tenemos la enzimática, que son proteínas cuya función son las más especializadas y numerosas, las cuales actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Hablaremos también de lo que son las hormonales, que son de naturaleza proteica, como lo que son la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Tenemos lo que son las defensivas, las cuales crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciosos. Tenemos también lo que son los transportes, las cuales realizan funciones de transporte, valga la redundancia. Un ejemplo de ellos son la hemoglobina y la mioglobina, que son proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre y en los organismos vertebrados y en los músculos respectivamente. Tenemos también lo que es la reserva, que son proteínas que cuando cumplen también una función energética para el organismo pueden aportar hasta 4 kilocalorías de energía por gramo. Tenemos lo que son las reguladoras, que son proteínas de otras funciones reguladoras, puesto de que ellas están formadas los siguientes compuestos: lo que es la hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas, que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Tenemos también lo que son las contracciones musculares, los cuales a través de la miosina y actina es una función de las proteínas contráctiles que facilitan el movimiento de las células, constituyendo las miofibrillas, que son responsables de las contracciones de los músculos. Y por último hablaremos de lo que son las funciones homeostáticas, que son las proteínas que funcionan como amortiguadores, manteniendo en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio osmótico. A continuación tenemos la bibliografía que utilicé para la realización de este trabajo. Muchas gracias, espero les haya gustado.